Por la mañana, cuando aún estás en la cama, estás muy tranquilo. Tu cuerpo está sin tensión, incluso los tejidos. No hay alimento en tu cuerpo. La química del cuerpo aún no despierta. No está digiriendo la energía. No está concentrado en eso. Es capaz de fluir a través de eso. Si haces algún ejercicio de respiración, puedes protegerte de la acidez, porque a medida que avanza la noche, todo tipo de elementos ácidos salen del cuerpo y se quedan en tu organismo. Te ves ácido cuando te levantas. En un lapso de 20 minutos con respiración, podrás tornarte completamente alcalino. Y eso hace mucho mejor para tu cuerpo durante el día. Puedes ejercer más control sobre tu estado de ánimo y sobre tu energía. Solo necesitamos hacer esta respiración. Solo respira profundamente. Y a veces una ducha fría estimula el sistema vascular, que es el sistema de transporte. Eso genera un efecto energizante dentro del cuerpo. Lo oxigena y lleva oxígeno a las células inmunes. Luego, esas células están despiertas. Cuando hay esas diferencias de temperatura, la gente generalmente se resfría. Y eso es solo porque no estás adaptado directamente a ese cambio, porque las células inmunes aún no están activas. Debido a la comodidad, son como un músculo sin entrenar. No saben cómo lidiar con los cambios. Lo que hacemos con una ducha fría es alertar a las células inmunes, alertando a todo el sistema vascular. Son 120,000 kilómetros. 120,000 kilómetros dentro de cada uno de nosotros, llenos de reflejos y músculos primitivos que están ejercitándose con esa ducha fría. Luego, la frecuencia cardíaca disminuye, ya que no necesita compensar la pérdida del sistema vascular para transportar oxígeno y los nutrientes correctos en el cuerpo. Entonces, la hormona del estrés baja porque la frecuencia cardíaca baja a su estado natural. Era muy alta y estaba creando estrés en el cuerpo. Es alarmante para un corazón que está tratando de compensar el flujo sanguíneo porque todos esos pequeños músculos y reflejos de 120,000 kilómetros no funcionan junto con el corazón. Están siendo perezosos. Por lo que el corazón está tratando de compensar eso. Crea una señal para el tronco encefálico, el cerebro primitivo, el cerebro reptil. Oye, hay un peligro. Hormona del estrés. Y esa hormona del estrés está constantemente en el hombre y en la mujer modernos, presente en el ser humano, en nuestra sociedad. Y el sistema nervioso simpático mantiene la acción en marcha y, por eso, en el nivel celular no hay paz, no hay descanso. Se necesita rehabilitar para que su energía se reacumule. Y, por lo tanto, nuestro sistema de defensa se torna más bajo porque no tiene energía. Y estamos trabajando hasta llegar al punto del agotamiento y la fatiga. Es muy importante que el sistema de defensa necesite energía. Necesitamos todos los sistemas para hacerlo, pero no respiramos suficientemente bien. Y es por eso que no recibimos el oxígeno. Luego, todos esos procesos como la disimulación aeróbica no suceden. Los sistemas de defensa, por supuesto, no son precisos en cuanto a su capacidad de defenderse de una enfermedad. Para adaptarse a cualquier peligro, no solo al resfriado, sino también a un virus. Los tenemos a todos ellos. Todo el tiempo estamos expuestos a bacterias, virus y otros patógenos, pero si el sistema de defensa está bien, no hay peligro en lo absoluto. Todo está en nuestras manos. Podemos sentirlo cuando nos tornamos incómodos, como llegar a la enfermedad, la gripe, la fiebre o cualquier otra enfermedad, incluso una autoinmune. Podemos sentirlo, pero perdemos el contacto interno para lidiar con eso. En ese momento, lo damos por sentado y seguimos en nuestra carrera de ratas. No sabemos cómo quedarnos quietos y tomar conciencia de nuestra fisiología.
en este momento, para mantenernos felices, fuertes y saludables. Solo lo sabemos, pero ahora no lo entendemos. Es todo. Por lo tanto, la comodidad, la verdadera comodidad, es la confianza, la fuerza y la felicidad, y mantenernos así en cualquier momento. Así que sé el dueño de ti mismo. Eso se siente muy bien.